Hablamos ahora del asesinato del rapero Isaac. Van a ver la imagen de hace apenas unos días. Es el conmovedor abrazo que presenciamos entre la madre de Isaac, el joven asesinado en un túnel de Madrid, y la madre de David Bárcena, su asesino. Pues el padre reconocía entonces su fracaso como progenitor y explicaba que su hijo experimentó un cambio radical a raíz de la pandemia. Y hoy, en Buenos Días Madrid, entrevistamos en exclusiva a Miguel Ángel Bárcena, que rompe su silencio unos años después. José Antonio Masegosa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, aquí estoy con Miguel Ángel, con el padre David Bárcena. Con esta entrevista, la verdad es que no pretendemos... es que no pretendemos ni cuestionar la decisión del jurado, ni mantener la más mínima equidistancia, porque si hay una familia que nunca más va a ver a su hijo, es la de Isaac. Pero también hay que tener en cuenta que hay una familia, la de David, que lo está pasando mal, que lo está sufriendo, por supuesto, en segundo grado. Es una familia que reflexiona, que hace autocrítica, y tampoco nuestra intención hoy es juzgar, en este caso, al padre de David. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. El jurado popular considera a su hijo culpable de homicidio, de pertenencia a una banda juvenil, y pide prisión permanente revisable. Yo me imagino que esto para un padre es muy, muy difícil de asumir. Han sido 2 años realmente complicados de sobrellevar. Antes de nada sí que quiero manifestar que cualquier cosa que pueda decir de aquí en adelante siempre va a ser con el máximo de los respetos a la familia de Isaac, a su madre, María Ángeles, al propio Isaac, a su hermana. Me gustaría incluir también a gente muy cercana a la familia y que tuve oportunidad de conocer durante la semana y pico de juicio, que es a Ismail y a su madre por su comportamiento para con nosotros impecable. ¿Qué le dirías a los padres si nos estuvieran viendo? A los padres les hemos dicho ya lo que le teníamos que decir. Estamos aquí a su disposición. Se lo dije personalmente a la madre. Nuestro corazón está con ellos. También es verdad que le dije que cada uno teníamos una visión y que defenderíamos esa visión particular de los hechos en el proceso judicial. David lleva 2 años esperando que le escuchen. Ha habido un juicio en el que se le ha escuchado. Todavía pendiente esperamos y confiamos en que la condena definitiva no llegue a establecer el máximo legal. ¿Difícil de asumir lo de la prisión permanente revisable? Muy difícil de asumir, puesto que nosotros como padres, mi ilusión en este momento es ver a mi hijo en la calle algún día. Esto me lo pone muy difícil a nosotros como familia, a él, con la capacidad de reinserción que no parece que se ha omitido en el juicio por parte del jurado popular, pero evidentemente muy difícil de asumir, sí. Miguel Ángel, él se ha declarado culpable. Es difícil de asumir la condena que solicita el jurado popular, pero me imagino que tiene que ser muy difícil de asumir que tu hijo es, desde un punto de vista judicial, un asesino. La imagen que se ha trasladado o que él ha debido trasladar durante la semana y pico de juicio no coincide en absoluto con quién es David. David lleva 2 años esperando que le escuchen, deseando pedir perdón. Lo ha intentado por todos los medios. ¿Ha pedido perdón? De hecho, ha pedido perdón. Tampoco ha debido quedar... tampoco se confía en su palabra, en este caso. Se confía en que... En un juicio se juzgan hechos. Eso es. Se confía en que dice verdad. En este momento no habría autor material. David efectivamente confiesa. Y esa parte de su verdad sí que el jurado parece que la ha entendido, pero en cambio no ha entendido esa sinceridad en el momento de pedir perdón o de pedir que efectivamente le juzguen, pero le juzguen o le hayan juzgado con arreglo a una prisión que le permita sobrevivir. ¿A usted le parece que la condena es
desproporcionada, o la petición de condena es desproporcionada. Absolutamente desproporcionada, de todo punto ejemplarizante. Se ha construido un discurso mediático, por eso desde el viernes pasado, puesto que se sigue con ese discurso mediático insistiendo y haciendo todavía más daño del que ya se ha hecho, y en este caso ya digo, no quiero que se relativice cualquier comentario mío con relación al caso. La parte más doliente es la de Isaac y la de su familia, pero bueno, hay otra parte que no puede calificársela. No hay una parte doliente y una parte inmaculada. Creo que hay cosas que no han salido a la luz y que quizás deberían haberse tenido en cuenta. Y si no, yo me encargaré, porque yo no soy más que únicamente transmisor de lo que mi hijo nos ha dicho en 2 años de bises continuados durante todos y cada uno de los fines de semana de estos 2 años. Como vamos a tener varias conexiones en directo, luego le voy a preguntar qué le ha dicho su hijo en estos bises, si le parece bien. Pero la última pregunta en esta primera conexión. Usted es educador, padre, educador. ¿Tiene usted sensación de fracaso, de cuándo se ha torcido mi hijo, esa sensación de fracaso por no haber igual advertido, ¿no?, visto lo que podía ocurrir? Claro, aquí en casa su hijo sería maravilloso, pero en cuanto salía a la calle, pues en ese momento, porque tampoco sería una persona violenta las 24 horas del día, ni muchísimo menos, o sea, a veces... David, sé que esto puede doler, sorprender, no sé cuál es el calificativo más acertado, pero que tengan todos los que me escuchen en cuenta que David es el hijo que cualquiera podríamos tener en nuestra casa. David es todo corazón. David se encontró ante una situación en la que respondió de la forma peor posible, pero ni David tenía esa situación premeditada, ni David dejó, lamentablemente, y me duele decir estas palabras, y no quiero que se relativicen mis comentarios, porque tenemos claro a la parte de la familia y al propio Isaac, pero no le dejaron tirado en la calle como un perrillo, como he llegado a escuchar. Cuando ellos se fueron, Isaac estaba en pie. Y pienso sinceramente que en el lugar del acusado perfectamente podría estar la otra parte. Y como educador estoy obligado por profesión y por vocación a confiar en la reinserción y la evolución de las personas, y que esto precisamente no se lo quieran reconocer a mi hijo, efectivamente me duele y me afecta. Muy bien. Está la verdad judicial y luego pues están las impresiones de unos padres y de otros que también lo están pasando muy mal. Insistimos, ni queremos cuestionar la decisión del jurado popular, ni tampoco queremos mantener ningún tipo de equidistancia. Luego volveremos con vosotros, José Antonio Masegosa, porque además este es el caso de una familia absolutamente normal que se encuentra con un caso, que se encuentra con que su hijo pues ha sido condenado por asesinato con alevosía y pertenencia además a una banda criminal, en este caso a una banda latina. Luego volvemos con vosotros para tratar también de comprender el dolor de esta familia que se encuentra con que su hijo podría entrar en cualquier momento en prisión permanente revisable. Sí, hablamos ahora del asesinato de Isaac. Van a ver una imagen que nos sorprendía hace apenas unos días. Un conmovedor encuentro, un conmovedor abrazo entre la madre de Isaac, el rapero asesinado, y la madre de David Bárcena, el asesino. El padre de este reconocía entonces su fracaso como progenitor y explicaba que su hijo experimentó un cambio radical a raíz de la pandemia. Hoy en Buenos Días Madrid entrevistamos a Miguel Ángel Bárcena, que rompe su silencio tras varios años. Tras conocéis además el veredicto. José Antonio Masegosa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días Madrid. Estoy con Miguel Ángel y además estamos en el salón justo
donde le da el último abrazo a su hijo antes de que se lo llevara a la Policía Nacional detenido. Ese último abrazo y unas palabras que le dijiste. Sí, efectivamente, le dije, confiesa, vamos, di todo lo que sepas, colabora con la policía en todo lo que le pregunten. Entonces tenía un abogado de oficio que le aconsejó, quizás estas palabras mías fueron muy, no sé si ingenuas, le aconsejó que no hablara. Que lo negara todo. Que lo negara todo y, en cambio, él confesó. Tú como padre lo que querías era que dijera la verdad y que asumiera las consecuencias de sus hechos si es que los había cometido. Y tú lo que pides es que se valore precisamente el hecho de que confesara ante la policía y ante el juez, ya en el juicio, ante el jurado popular, que había cometido ese crimen. No puedo llegar a entender, simplemente por sentido común, que esa confesión tardía no se haya valorado como atenuante en el caso, puesto que además no solamente ya es una confesión que a él le produjo, estoy completamente seguro como padre, una descarga emocional tremenda, una liberación, sino que aportó datos fundamentales para que hoy día haya un autor, o quizás dos, de lo que ocurrió ese día. Aportó el PIN del móvil, lo cual fue fundamental también para acusarle de pertenencia a organización. Tú lo que pides es que como atenuante se tenga en cuenta, que se tendría que tener en cuenta el hecho de haber confesado lo que hizo. Claro, tú estás de acuerdo en que él tiene que pagar por lo que ha hecho. Lo tenemos claro desde el primer día. Pero ¿te parece desproporcionada la petición del jurado popular de prisión permanente revisable? ¿Eso te parece una desproporción? Tal y como explicó el otro día su abogado, David aportó datos fundamentales. Por otra parte, tampoco entiendo que no se haya valorado como atenuante el hecho de que sea un homicidio, que es lo que nosotros reconocemos. Nuestra defensa reconoce que Isaac también llevaba un cuchillo, que el hecho fue completamente fortuito, fue una situación absolutamente puntual y que no obedecía a la pertenencia de David a ningún tipo de organización. Fue un hecho puntual que efectivamente nos puede ocurrir a cualquiera. Desgraciadamente, el error fue fatal e irremediable. Este es uno de los mensajes que tú quieres lanzar, ¿no, Miguel Ángel? Que esto le puede ocurrir a cualquiera. Yo tengo hijos, tengo 2 hijas. También las hijas se meten en berenjenales, como se suele decir coloquialmente. ¿Esto me puede pasar a mí? ¿Lo que te ha pasado a ti? Sí, y es la idea que me gustaría transmitir. Y en un grupo privado de WhatsApp que tenemos de gente que aprecia, padres, madres, amigos, familiares que aprecian mucho a David, dicen como esto es imposible, David, ¿cómo puede ser el causante de este hecho? Y efectivamente, pues nos puede pasar absolutamente a cualquiera. La situación es especialmente dolorosa en el caso de Miguel Ángel porque, aparte de padre, es que tú eres educador. Y por tanto, nadie mejor que tú, o los que estáis en ese gremio, como para adelantaros a la jugada y percibir, ¿no?, esas señales de alarma que indican que algo se está torciendo. ¿Tú nunca percibiste nada extraño? ¿Tú nunca viste que tu hijo estaba cambiando su comportamiento y que podía caer en una situación de peligro como ese? Tal y como testifiqué, efectivamente en los últimos meses, y puedo hablar de 6-7 meses antes de que se produjera el hecho, efectivamente veíamos que David había cambiado de amistades, veíamos algunas cosas en su mochila que no deberían estar. No me refiero a armas, me refiero a
a boquillas, quizás, de tabaco y cosas de este tipo. Y sobre todo el hecho de que el balón que tenemos allí, que fue el último sitio donde le dejó, ya no era su compañero habitual. El balón pasó a un segundo plano. El entrenador del equipo de fútbol donde jugaba nos dijo que alguna vez llegaba en condiciones un poquitín dudosas a entrenar, y todo eso, claro, que me puso en alerta, pero en ningún caso pues para que se hubiera producido este hecho fatal. ¿Nunca te imaginaste, ni te imaginas todavía, a tu hijo con un arma en la mano, con un arma blanca? No. Desde el primer momento, David, recuerdo la escena, estábamos en este mismo salón a los 2 o 3 días de su detención, que le dejaron hacer la primera llamada telefónica. Pusimos en manos libres, era la primera noticia que recibíamos por su parte, y nos pidió un momento para hablar a solas con su hermano mayor, Nene, que siempre le han llamado Eva y David, en lugar de su nombre de pila. El hermano se apartó al pasillo y lo que nos dijo a su vuelta fue: Nene, ¿era él o yo? Y después de todos y cada uno de los bises que hemos mantenido con él en Alcalá... ¿Qué te dice él, para terminar? Exactamente es el mismo mensaje. La versión no ha cambiado en absoluto, y ojalá, siempre nos ha dicho, y en ese primer momento también nos dijo, ojalá hubiera habido cámaras allí, papá. Qué distinto sería todo si efectivamente en ese túnel hubiera habido cámaras. Lo que darías por volver al 14 de julio de 2021. ¿Te lo imaginas? Sí, me lo imaginaré de por vida. Será algo que voy a llevar en mi conciencia, así como detecté pues casos de malas compañías o de malas conductas o de malos comportamientos como profesional. Siempre llevaré como cargo de conciencia el hecho de no haberlo detectado en mi casa, que efectivamente sus compañías no eran las mejores, aunque también tengo que decir que tampoco reconozco la pertenencia a banda de mi hijo, sino que mi hijo, esa gente, esos amigos o supuestos amigos, lo que le proporcionaban era una plataforma para visualizaciones en YouTube de ese tipo de música que por otra parte no aprecio en absoluto. Gracias, Miguel Ángel. Luego a las 10 seguiremos hablando contigo. Está claro, hay una familia que está rota de dolor, que nunca más volverá a ver a su hijo. Es el caso de la familia de Isaac. Miguel Ángel y su mujer se ponen perfectamente en la piel, han pedido perdón ya 1000 veces, incluso esta mañana, pero luego, ya ven, hay unos padres en este caso, es que me duele delante de ti decir asesino confeso, pero es que así es desde un punto de vista judicial, que también lo están pasando muy mal. Es complicado hacerle preguntas de este tipo a una persona como Miguel Ángel, a un padre que lo está pasando también muy mal. Dolor en segundo grado. No se puede para nada comparar con el de la familia de Isaac. Está claro que hay 2 familias que están absolutamente destrozadas. Luego, espera un segundo. Y no sé si quería añadir algo más. Sí, 10 segundos, rápidamente, Vale. por favor. No queremos transmitir imagen de pena. Queremos transmitir imagen de futuro. Futuro y futuro. Más cercano o más lejano en el tiempo, pero pensamos en futuro. No queremos transmitir ninguna imagen de pena. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Gracias, José Antonio, y gracias, Miguel Ángel. Desde luego que es admirable también este padre, que, como bien habéis dicho, ha pedido perdón ya en incontables ocasiones, han abrazado también a la familia de la víctima, a la familia de Isaac. Y ambas familias, yo creo que aparte de tener este crimen y este dolor que les ha unido, ambas familias lo que están pidiendo también es que se vea que cualquiera puede ser y caer en estos círculos que al final acaban llevando a estos actos tremendos de violencia. Y lo que desde luego pedimos desde aquí es protección para todos los jóvenes, porque ninguno se libra de poder caer en manos de estas personas que pueden llevar al hijo de cualquiera a cometer un acto terrible, como le ha ocurrido a esta familia de
de Miguel Ángel. Esta mañana estamos pues muy conmovidos, Ricardo. Sí, conmovidos con una entrevista que estamos teniendo en exclusiva con el padre de David Bárcena, considerado responsable del asesinato del joven rapero Isaac. Damos la bienvenida ya en el plató de Buenos Días Madrid a Ángel Moya. Hola, Ángel. Hola, buenos días. Muy buenos días, también con nosotros Javier Urra. Muy buenos días. Javier, encantado de tenerte también con nosotros. Y veíamos hace apenas unos días una imagen que la verdad es que nos conmovía a todos. Y es el abrazo entre la madre de Isaac, el chico asesinado, y la madre de David, el asesino. Ese abrazo a las puertas del juzgado. Recordamos, David ha sido declarado culpable de asesinato con alevosía, pertenencia a banda criminal por el jurado popular. Ahora estamos a la espera de cuál es la condena que va a imponer el juez, pero hoy con nosotros está dando la cara el padre del asesino, José Antonio Masegosa. ¿Qué tal? Cuéntanos, muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días Madrid, sí. Y la verdad es que agradecemos a Miguel Ángel que esté con nosotros y que nos hable desde el corazón como padre. Esta entrevista pretende ser un aviso a navegantes, porque un aviso a todos los padres, porque muchas veces tenemos a nuestros hijos y cuando salen por la puerta a la calle, pues en ocasiones no sabemos que se transforman o se pueden transformar. Miguel Ángel es educador, ha sido director de un colegio, te has dedicado toda la vida a aportar soluciones a los demás, a combatir el bullying, a combatir la violencia en los recreos, en las aulas. Tu mujer es peluquera, sois una familia absolutamente normal. Yo me identifico en ese sentido con vosotros. Somos normales, muchas veces estigmatizamos y nos creemos que la gente que es condenada por un delito pertenece a familias, pues no sé, con ciertas taras. No, es una familia absolutamente normal. Tú te has dedicado toda tu vida y te sigues dedicando a la docencia, a aportar soluciones a los demás, y te encuentras de repente con que tu hijo ha matado a otro chico, ¿de acuerdo? Y no te has enterado. Y esto es doloroso. Así. Lo llevas ahí clavado. Así ha sido, y es uno de los principales objetivos de esta entrevista, efectivamente, el que no os confiéis, durante mi tiempo en el colegio, y efectivamente es lo que de alguna forma me atormenta, sí me dediqué, procuré dedicarme a resolver conflictos, y siempre de forma pacífica, riñas menores, que luego acababan en consecuencias, pues bueno, quizás ligeramente graves, hasta el punto que se puede traducir esa gravedad en un colegio, ¿no? Y tengo ese remordimiento de conciencia, por supuesto que sí, porque luego en mi casa no fui capaz de darme cuenta de que algunos indicadores me pasaron desapercibidos en los últimos meses, porque hablo de la salida de la pandemia. A partir de la salida de la pandemia, a partir de enero de 2021, es cuando mi hijo efectivamente pues vemos que cambia de amistades. Me dijiste antes que el balón deja de ser su amigo. Deja de perder el protagonismo, Empiezas a ver cosas extrañas en su mochila. Messi pasa a un segundo plano, ya no ve los partidos de fútbol conmigo. Él estaba encantado con la peluquería, con la estética, tenía el trabajo en su casa precisamente por el trabajo de mi mujer, de su madre. Y ves que se te va de las manos. Y veo que sí, que empieza a dejar, a partir de enero de 2021, empieza a dejar Me dice, papá, la estética igual, tal, han cambiado las profesoras ahora después de la pandemia, ya no me apetece tanto. Bueno, en definitiva, le quedaron después de 2 años, le quedaron 2 meses por acabar de convertirse, según decía su propia madre, Eva, en un peluquero, bueno, buen peluquero. El 14 de julio de 2021 es cuando se produce la muerte, cuando... según el relato judicial, y además lo ha confesado, cuando tu hijo mata a Isaac, 4 meses tardaría la policía en detenerle hasta que lo tuvo todo bien atado. En esos 4 meses, ¿cuál fue su comportamiento?
En esos 4 meses, pues efectivamente, como acabo de decir, la academia de peluquería, pues ya registraba faltas de asistencia. Tuvimos que contactar con su directora para que nos avisara, y amablemente ella nos avisaba todas las mañanas. ¿Le regañabais, le reprochabais su cambio de actitud? En todo momento, como cualquier otro padre u otra madre más. Y cuando es detenido aquí y le das aquí el último abrazo, tú le dices que diga la verdad, que confiese. Sí, que confiese, que diga todo lo que sepa. En principio, a él le detenían por participación, no le detenían por asesinato o por homicidio. Él confiesa y tu dolor es que no se ha tenido en cuenta como atenuante el que haya confesado el crimen. Efectivamente, no acabo de entenderlo ni acabaré de entenderlo nunca. Menos todavía en el caso de un jurado popular. Efectivamente, la confesión fue tardía, pero fue confesión al fin y al cabo. Gracias a eso sabe la policía que hubo un culpable. Quizás 2, porque tampoco ha quedado claro en el juicio de que fuera únicamente él. Por eso, precisamente, pedimos que se tengan en cuenta que se tenga en cuenta precisamente esa confesión tardía, así como otros atenuantes, como la capacidad de reinserción confirmada por su trabajadora social con 35 años de experiencia, y que, entiendo, han despreciado absolutamente su declaración. Tú niegas también que pertenezca a bandas juveniles. Efectivamente. En ese sentido, pongo en la antesala también a la policía especialista en bandas, que bueno, es muy fácil y muy gratuito emplear determinada terminología como bandas criminales, bandas juveniles. ¿Él no pertenecía? ¿No pertenecía a banda juvenil? Su interés. Al parecer, a la hora de achacarle la pertenencia a banda juvenil, se ha tenido en cuenta un WhatsApp donde él preguntaría qué rango tenía en el grupo. Pero la policía no fue siquiera capaz en 5 meses o en 4 meses que duró la investigación, y que, según me pareció entender, le estuvieron haciendo pues alguna especie de seguimiento, no fueron capaces de encontrar indicios. No han sido capaces de presentar, aunque sea escrito a mano, ya no pido un PowerPoint, con cierta profesionalidad, de una estructura. Una banda entiendo que tiene que tener una estructura donde se delimiten las funciones, los cargos que ocupa cada uno, etcétera, etcétera. Y sin esa información a mi hijo se le ha encausado. Para vosotros, para ti y para tu mujer, es desproporcionado el que el jurado popular haya pedido prisión permanente revisable. Los hechos se producen a partir de una tesis ya prevista. Ha habido muchos incidentes como el que protagonizó, lamentablemente para nosotros y para él mismo, y sobre todo para Isaac, ese hecho, pero efectivamente utilizar en este caso, y teniendo en cuenta la confesión tardía, la capacidad de reinserción, la reparación económica en la medida de sus posibilidades, porque sus padres no han puesto un duro, sus padres le han mantenido en la cárcel, pero no han puesto un solo euro para esa reparación económica, y la reparación moral participando en todas y cada una de las actividades, subrayo, de las actividades a las que tenía acceso en el centro. Es decir, vosotros, puesto que él ha confesado lo que hizo, pedís que pague ante la justicia, ante la sociedad, que esté los años que le correspondan en prisión, pero hombre, que de ahí a la prisión permanente revisable, pues va un trecho. Rápidamente, el que te dice en prisión, 15 segundos. Escuchadle, quiero que me escuchen. Nene, como le dijo a su hermano, era él o yo, estoy profundamente arrepentido, quiero pagar por lo que he hecho, pero quiero pagar y que me sancionen de forma justa y que no sea una venganza.
Muy bien. David es consciente de que ha destrozado la vida de Isaac, de la familia de Isaac, pero también es consciente de que ha destrozado vuestra vida, la vida de sus padres y de su hermano, que por cierto va a tener en unos meses, vas a ser abuelo, y tu dolor es que tu hijo David pues no va a poder conocer a su sobrina en prisión, y ya sueña, me lo decía antes, pues eso, con el momento en el que pueda abrazar a David saliendo de prisión. Nosotros no queremos ningún tipo de equidistancia. Está claro que la familia de David es la que está sufriendo y seguirá sufriendo el resto de sus días, porque Isaac nunca más le podrán abrazar. Tú al menos tienes la esperanza de que algún día saldrá de prisión, y si no le puedes ver en prisión las veces que te corresponda, equidistancia ninguna. Estamos con la familia de Isaac, pero también siempre en todas las historias de este tipo no solo sufren unos, también otros, en segundo o tercer grado, cada uno que le ponga la numeración que quiera. Pero es eso, y quiero que se vea esto. Es un balón, el balón que abandonó David, y aquí es un mensaje de la madre, ¿no? Aquí para cuando vuelvas. O sea, aquí pone la fecha, que fue el 22 de noviembre de 2021, que fue cuando es detenido, cuando se va, y con este mensaje, pues bueno, la madre lo que quiere es volver a darle el balón y, no sé, recuperar el tiempo perdido. Bueno, lo he dicho, muchísimas gracias, Miguel Ángel, y nos quedamos eso con el consejo a todos, que no nos descuidemos los que tenemos hijos, ¿no? Porque esto nos puede ocurrir. Gracias, Masegosa. Es verdad que son dos familias destrozadas, por supuesto la de Isaac y también la del asesino. Condenado todavía no, porque tenemos que esperar a la sentencia que le impone el juez, a la condena que le impone el juez, pero sí hay un veredicto de culpabilidad por parte de un jurado popular, y yo, hay que reiterarlo esto, Ángel, le decía antes Masegosa al padre David Bárcena, me sabe mal decirlo delante de ti, bueno, pero es que hay que decirlo, es que condenado por asesinato con alevosía y por pertenencia a banda criminal. Ese ha sido el veredicto del jurado. Por supuesto. Yo entiendo la postura del padre del asesino, ya señalado como culpable, yo lo entiendo. Entiendo que quiera transmitir cómo se le va de las manos y los remordimientos que tiene que tener él. Pero también he visto la entrevista dirigida hacia un punto importante, y es a intentar hacer hincapié en que su hijo no pertenecía a una banda. ¿Por qué? Porque eso es lo que le hace sujeto de ser condenado a prisión permanente revisable. Esa es la diferencia. Entonces, por eso hace hincapié en eso, pero yo lo que tengo que recordar es que la policía y los testigos insistieron, y que hasta los otros menores que fueron condenados por el crimen también dijeron que pertenecía a una banda latina. Hay los WhatsApps que dicen Masegosa, hay vídeos con los Dominican Don't Play. Creo que no está en tela de juicio. El jurado popular ya dijo que efectivamente lo daba por probado que pertenecía a una banda. Por eso el padre insiste tanto. Y lo segundo, insistir en los atenuantes. Ya le aplicaron el atenuante, le han aplicado el atenuante de reparación del daño por ingresar una pequeña cantidad. Pero el fiscal está pidiendo, por eso el padre hace referencia también, el fiscal está diciendo que eso no es suficiente, porque la cantidad que ingresa no es relevante respecto a la gravedad del crimen que ha cometido. Por eso en la entrevista hace referencia a esas dos cosas. Otra cosa es, y con eso termino, que haga referencia a la capacidad de volverse a reinsertar en la sociedad, y si la prisión permanente revisable es quizá la mejor herramienta para una persona tan joven. Pero desde luego los hechos yo los considero más que probados. 18 años recién cumplidos tenía prácticamente cuando comete el crimen, ese digamos, objeto simbólico que es el balón, Javier, que le da la madre. Lo que dice el padre es que el punto de inflexión es cuando dejó de llegar a casa con el balón debajo del brazo y empezó a cambiar completamente su comportamiento. Ahí es donde han intervenido otras personas, probablemente bandas juveniles, que han acabado llevando a su hijo a convertirse en un asesino, a matar a otro joven. Bueno, a mí me parece una entrevista buenísima de Telemadrid, de Buenos Días Madrid. Me parece una buenísima, muy pocas veces hemos visto una entrevista de este tipo. Es verdad que se han señalado dos aspectos esenciales: la muerte, la familia que pierde a un hijo con las características que tiene, pero también nos ha acercado mucho al dolor de unos padres, a una realidad de quien se le ha ido de las manos un chaval. Ahí hay un punto que él, como dice Ángel, bueno, no se explica bien, porque dice, yo soy un educador, está muy atento, se nos han pasado algunas cosas. Y esa es la alarma que decía Masegosa. Cuando un chaval entra en una banda, en una secta, etcétera, el tiempo en el que cambia es muy breve. Y además son muy refractarios. Es decir, hoy llueve mucho,
Pero si tú sales con una buena gabardina, un buen paraguas, no te mojas. Eso es lo que pasa en una secta, en una banda, que ya no escuchan a sus padres, son todos iguales. Eso que ha planteado de qué lugar ocupo yo dentro de la misma, en esa estructura. Claro, ahora en la cárcel dirá, ¿pero qué he hecho? Y si es un chaval que tiene conciencia y esa familia parece que lo es y tiene culpabilidad, dirá, pero he matado, qué terrible. Y además, cómo he desgraciado a mi familia, la de mi hermano, la de mi sobrina. Pero ese es el poder, que te abduce. El término es, quedan abducidos y entonces la influencia de los demás no es porosa. Es un caso dramático, pero creo que es una entrevista que pocas veces he visto yo ver, porque a los padres de las víctimas les vemos, pero a los padres de los agresores no. Y que también me ha parecido sufren, que es muy verdad, interesante. Y una cosa que dice Sí, él, muy le puede interesante. pasar a cualquiera. Aquí estamos ante una familia absolutamente normal, estructurada, no estamos ante una familia Sí, conflictiva sí, sí, sí. que tenga una larga historia de violencia o de delitos. Y bueno, y le ha pasado a su Pero en hijo. un espacio corto de tiempo, el chico ha cambiado. Por eso y es se tan ha importante, remodelado, sí. Ángel, la labor de la policía para luchar contra estas bandas que en fin, que se dedican a ir a buscar a chavales para meterlos en este círculo de delincuencia, ¿no? Sí, y llevan ya años dando por charlas cualquiera. en todos los colegios, a la vez que luego les presionan en los parques, les vigilan, les presionan, establecen contacto con ellos, diciéndoles, los estamos viendo, establecen contacto con las familias. Pero sí que es cierto que frente a este caso, pues la inmensa mayoría procede de familias desestructuradas o de familias inmigrantes que se pasan el día 14 horas trabajando fuera de casa. Exacto. Están Y en el parque fuera de los niños. Por cierto, prisión permanente revisable, que luchábamos con Gallardón, etcétera, es revisable. O sea, no es decir, es para toda la vida. No es cadena perpetua. Bueno, Bueno, no sí. es cadena perpetua. Sí, pero la primera Por lo tanto, revisión- Ahora, es verdad que Es son unos años, muchos ¿eh? años y es verdad que el chico es muy joven. Y las expectativas siempre son mejores con alguien joven que con alguien de mucha edad. Es un sufrimiento terrible, sobre todo para personas que tienen buena conciencia, es decir, mi hijo ha matado. Que no nos toque nunca la opción de perder a un hijo o que tu hijo mate. Sí, pero luego está feo Terrible. decir, mi hijo se arrepiente, y a la vez mi hijo nos dijo que era él o yo, no era él o yo. Fueron 5 a por él, a por la víctima, a por Isaac. Isaac. Isaac no tenía ningún arma blanca, Isaac estaba saliendo de su casa y fue una cacería. Eso que quede claro. Gracias a los Queda dos, muy gracias claro. Javier y gracias Ángel Muñoz.